Bienvenidos nuevamente a su programa Guerrero Abogados, y el día de hoy me encuentro con la doctora Stephanie Botero, con quien estaremos hablando sobre el sistema de justicia penal para adolescentes. Doctora Stephanie, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer estar acá con ustedes en Guerrero Abogados resolviendo todas las dudas jurídicas que a ustedes les llegan. Claro que sí. Bueno, doctora, entremos en materia. ¿En qué consiste este sistema penal para adolescentes? Doctor Guerrero, este tipo de sistema penal para adolescentes es regulado por 3 normas acá en Colombia. Esto es el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Por qué? Porque los televidentes deben de tener claro que los adolescentes, si bien cuando cometen delitos no los juzga la ley penal, sino el Código de Infancia y Adolescencia, pero teniéndose en cuenta que los delitos están consagrados en el Código Penal colombiano. Entonces, lo que se busca con ese sistema de responsabilidad es que aquellos adolescentes que incurran en conductas punibles puedan ser sancionados por la ley penal con unas garantías diferenciadoras en cuanto a los mayores de edad. Claro que sí, o sea que esto significa básicamente que la pena, que no sea la de pena sino de sanciones en materia de infancia, digamos esta sanción no va a ser de la misma proporción que se le podría imponer a una persona que tiene más de 18 años o más de 18 años. Sí, toda vez que, como usted lo sabe, doctor Guerrero, alguna persona que por algún motivo incurra en un delito del Código Penal, esto es, el del artículo 103, homicidio. ¿El homicidio? Digamos que la sanción no es la misma. Sabrá usted que esa sanción que trae el Código Penal es diferente a lo que el Código de Infancia y Adolescencia dice que es para los adolescentes. Hay que tener en claro que el Código de Infancia y Adolescencia distingue cuando son niños, niñas y adolescentes. Niños o niñas acá en Colombia son aquellas personas que tienen entre 0 hasta antes de cumplir los 14 años. Este tipo de niños o niñas son inimputables para la ley penal. Esto es, el Código Penal en su artículo 33 dice que son inimputables ciertos tipos de personas, aquellas que tengan algún problema mental, o aquellas que tengan una inmadurez, en este caso psicológica, por el caso de la edad que tienen. Entonces, un niño, digamos que de 10 años, que por algún motivo secuestra a otra persona, de pronto una mente de pronto un poco avanzada, pero su edad son 10 años, no es sujeto de responsabilidad penal, porque como lo decíamos al inicio, estamos hablando del sistema penal para adolescentes. Y la ley del CIA prevé que adolescentes es aquella persona que ya tiene 14 años hasta antes de cumplir los 18. Eso para que las personas sepan que los niños o niñas en la ley penal no son responsables. O sea que un niño o niña que tenga de 0 a 13 años, penalmente no se le puede entrar a hacer ningún tipo de sanción. Sanción como la trae el código del CIA, no. De ese tipo de sanciones, privaciones de la libertad, no. Lo que se hace con este menor es un proceso de restablecimiento de derechos que lo trae también el CIA y dirá, este menor debe de ser reportado a sus padres en caso de que estén cercanos o respondan por él. En caso de que de pronto el menor esté abandonado por sus padres, entra un proceso de restablecimiento de derechos donde el defensor de familia lo que buscará es entrar a buscar familia extensa para que el menor entre a ayuda psicológica de un trabajador social, un proceso de restablecimientos que tiene una duración aproximada de 6 meses, prorrogables otros 6 meses más, donde se buscará ¿qué? Buscar que los padres respondan por él, o en caso de que ese menor esté descuidado totalmente, buscar que algún familiar cercano se le entregue la custodia de los cuidados personales, pero nunca una sanción que lo prive de su libertad, como si veremos con los adolescentes. Con los menores se busca es un proceso distinto, directamente con ese menor, a ver cómo podemos restablecer sus derechos para que no vuelva a cometer ninguna conducta punible, pero como responsabilidad por delitos como tales y sanciones no tiene lugar en este caso. Bueno, entonces cuando hablamos de menores ya estamos hablando de adolescentes, ya no del niño o niña, sino del adolescente, y este adolescente sí tiene que afrontar unas consecuencias legales desde el punto de vista sancionatorio. Claro que sí. El CIA trae un rango de responsabilidad. Obviamente, aunque se trae el Código Penal para saber cuáles son los delitos y conductas que el legislador reprocha, que no se tutele ese bien jurídico ni se proteja, lo que se busca es una conducta diferenciadora. Digamos, por ejemplo, un menor que tiene 15 años,
comete una conducta punible, digamos un acceso carnal violento con menor de 14 años. Esto es reprochable por el Código Penal, esto es un delito, pero la sanción que trae el Código Penal es oponible o se le da por pena a las personas mayores de 18 años. Cuando hablamos del adolescente que la comete, la sanción es de 2 a 8 años y ya será el juez de conocimiento en un proceso quien determine, dependiendo de la gravedad de la conducta, de si es reiterativo su comportamiento, viendo si esta persona o este joven se allanó a los cargos, determinará qué tipo de sanción le va a imponer, porque digamos dirá él, es una conducta gravosa, es un delito que va en contra de la integridad sexual de las personas, entonces digamos que el juez dirá, le voy a dar 8 años, pero él determinará en qué tipo de sanciones que prevé el CIA. En este caso podrá decir que al ser tan gravosa se le va a privar de su libertad en un centro de atención especializado. O sea que la pena o la sanción, por mejor decirlo, de las personas que son adolescentes no puede ser mayor o superior a 8 años. No, aunque el Código Penal trae sanciones mucho más grandes, lo que se busca en apoyo, el CIA lo que trae es, nosotros tenemos las sanciones para los adolescentes, pero obviamente los delitos están consagrados en el Código Penal. No podemos entrar a equiparar que porque la sanción del Código Penal dice que son, digamos, cualquier cosa 35 años, entonces el menor va a tener que cumplir esa sanción del Código Penal, no. Máximo se prevé que para los adolescentes su sanción no puede ir más allá de 8 años. Claro que sí, bueno, entonces hablemos un poco de cómo es que el ICF, que es el ente protector precisamente que vela por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia, adelantan este trámite de restablecimiento de derechos. ¿Qué pasa en el ICF con estos menores? Bueno, lo que sucede con estos menores es, si se encuentran los padres, todos, o sea, el padre, la madre y el menor, entran al proceso de restablecimiento de derechos. Esto es, el defensor de familia hace una etapa de conciliación, se empieza a mirar con un psicólogo, con un trabajador social, cómo está el núcleo. Si por algún motivo el niño está abandonado por sus padres, lo que se busca es que no pase a un hogar de paz, un hogar sustituto, sino que se busque familia extensa que se quiera hacer cargo de él, que quiera responder por él. Pero digamos que la familia extensa tampoco quiera responder por este niño. En ese caso lo que se hace es ir pasarlo, llevarlo a un hogar de paso, mientras que se hace todo el proceso de restablecimiento de derechos. ¿Qué sucede? Que cuando ya llegamos a una etapa de sentencia o fallo, que se debe dar dentro de los 6 meses, prorrogable otros 6 meses más, y se logra determinar que los padres nunca aparecieron dentro del proceso de restablecimiento de derechos, que los abuelos, los tíos nunca se quisieron hacer cargo, el menor prácticamente está en estos momentos en un hogar de paso. La última decisión que podrá adoptar el ICBF para poder restablecer los derechos es declarar la adoptabilidad de ese menor, porque el menor no puede quedar en un limbo jurídico en que no tiene padres, no tiene un cuidador, no tiene alguien que se haga cargo de él. En este caso, como última ratio en este caso de procesos de restablecimiento de derechos, se declara la adoptabilidad y este menor pierde todo vínculo jurídico con quien eran sus padres y sus familiares y entra en un proceso de adoptabilidad. Este proceso de adoptabilidad va hasta qué edad de ese menor, hasta que cumpla los 18 años y ya se emancipe. Exactamente, la edad de emancipación es 18 años. Si en ese proceso el menor entró al proceso de restablecimiento de derechos, se le declaró la adoptabilidad a los 8 años y ha pasado todo este tiempo, cumplió los 18 y no logró que se lograra su adopción, el ICBF busca posibilidades de que estudien, de que logren otros procesos para que cuando cumplan los 18 años y salgan del ICBF tengan posibilidades de entrar a trabajar y todo esto, pero el Estado se hace cargo como parte de la corresponsabilidad hasta los 18 años, de ahí en adelante esa persona ya es una persona adulta y podrá iniciar su vida sola. Claro que sí, bueno, el tema que nos trae la doctora Stephanie Botero el día de hoy es un tema muy interesante, porque cuando hablamos del sistema jurídico penal, que es la ley 599 del año 2000, este sistema establece una serie de beneficios para las personas que trabajan y que estudian en los centros penitenciarios y carcelarios. Estamos hablando de personas que tienen una edad superior a los 18 años. En ese caso de los menores, doctora, cuando la persona o el adolescente, digamos, es condenado, hay una decisión contraria a esa libertad de locomoción que todas las personas en Colombia tenemos y que la pena máxima o la sanción máxima es de 8 años, ¿hay posibilidad de que este adolescente descuente esa pena que fue impuesta por un juez?
No, aquí no hay posibilidades de descuento. Lo que pasa es cuando este adolescente, digamos, tiene una sanción de 8 años y es privado de su libertad en un centro de atención especializado, hágase de cuenta que no es tipo cárcel donde las personas adultas cumplen las penas que les impone un juez penal, sino que en este caso esos centros de atención especializados lo que buscan es un tipo de escuelas. Son instituciones educativas donde los jóvenes no pueden ser desprendidos del tema de su educación. Además están atendidos por nutricionista, un trabajador social, un psicólogo. ¿Por qué? Porque una de las finalidades o varias de las finalidades del CIA respecto al sistema de responsabilidad penal para adolescentes es la protección, es la educación. Entonces lo que se busca es que mientras que está cumpliendo la sanción, siga vinculado a la educación y vaya restableciéndose en sus derechos, porque también hablamos de que aquí hay un defensor de familia que está pendiente en un restablecimiento de derechos para esos adolescentes que llegan a este punto de las sanciones. ¿Qué sucede? Que al ser atendidos por un psicólogo, un trabajador social, se empieza a determinar si existen cambios en ellos. Si por algún motivo un adolescente que tiene una sanción de 8 años privado de su libertad en un centro especializado empieza a generar cambios y el defensor de familia considera que este menor está cambiando y que hay posibilidades de mejorarle la sanción que se le impuso, se puede hablar con el juez de conocimiento que lo sancionó y decirle si se le puede hacer un cambio o variación a la sanción impuesta y que ya no sea en un centro especializado de manera privativa total de su libertad, sino por ejemplo si podemos modificarlo a un centro semicerrado, reglas de conducta o servicios sociales. Lo que se genera ahí es mejorar la situación, ya este menor no estaría privado de su libertad, sino que por lo contrario podría estar en una biblioteca atendiendo a personas, prestando un servicio social y terminando de cumplir ahí su sanción. Pero si bien ese menor deja de asistir a esa biblioteca y cumplir la sanción que se le impuso, el juez puede volver nuevamente a mandarlo al centro especializado de manera privativa total de su libertad. Entonces ahí se va moviendo el tipo de sanciones, diferente a como es en el ámbito penal que baja o se redimen días de pena dependiendo de ciertos comportamientos, de que se trabaje o se estudie, que caso no opera acá en el tema de los adolescentes. Es muy interesante lo que está manifestando la doctora Stephanie Botero, porque en el sistema penal de la ley 599 del año 2000, ese tipo de decisiones ya después de la condena la toma es el juez de ejecución de penas y medidas. En este caso, cuando estamos hablando de adolescentes, el juez ya la toma es un juez, la decisión la toma un juez de conocimiento. Entonces es muy interesante porque precisamente lo que el sistema está buscando es que esa persona cambie esa conducta que es desviada, que es contraria a la normatividad legal colombiana, pero no con unas penas muy altas o muy extensas que la persona indiscutiblemente pase su vida tras las rejas, sino que lo que busca es que se dé una verdadera resocialización de la persona y obviamente esto por medio de un conjunto de especialistas, de psicólogos, psiquiatras, docentes que permitan, digamos, restablecer precisamente los derechos de este menor. ¿Es ello así, doctora Cefa? Sí, claro, lo que sucede ahí es que el cambio de la normatividad y es que aunque cuando estamos con Código Penal, Código de Procedimiento Penal, estamos amparados bajo la ley de la CIA, esto es el Código de Infancia y Adolescencia, que siempre busca que cuando un menor esté inmiscuido en problemas de delitos o por algún motivo tiene problemas familiares, se busca siempre el restablecimiento de sus derechos. En este caso, en ninguna de las etapas o de las sanciones que se pueden imponer quedan solos, sea por la amonestación, por reglas de conducta, porque en este caso el menor va a tener que ir a la alcaldía donde hace parte para hacer parte de un curso, por ejemplo, de derechos humanos. Lo que se busca es tratar de resocializar también a ese menor, de que no vuelva a incurrir en un tipo de delito o conducta punible. ¿Qué consecuencias podrían haber, doctora, en el caso de que precisamente un menor de edad o un adolescente reincida en esa conducta punible? Por ejemplo, para nadie es un secreto, doctora, que la ciudad de Medellín y otras ciudades del país están reclutando, las bandas delincuenciales están reclutando menores de edad para la comisión de conductas punibles porque, digamos, la ley no tiene las mismas consecuencias punibles o de sanción a estos adolescentes como tal.
Lo que sucede es que cuando ya el juez determina que, por ejemplo, se va a ir a un centro especializado de manera privativa total de su libertad, él determina muchas cosas, entre ellos la gravedad de la conducta. O si por algún motivo ya hizo parte de un proceso como este, ya se le había sancionado, quedó en libertad y nuevamente volvió a incurrir en una conducta punible. En ese caso, el juez determinará que ya como fue una persona reincidente, hace mucho más gravosa su conducta y nuevamente lo llevará a un centro de atención especializada. En ese caso, si les surge la duda a los televidentes, cuando este joven o adolescente cumple la mayoría de edad y todavía le faltan, por así decirlo, 2 años de sanción, este no va a pasar a una cárcel con los mayores, sino que va a quedar en ese centro de atención especializada. Pero ¿qué cambia ahí? Que simplemente se le cambia de propiedad, por así decirlo. El centro de donde va a estar los menores está dividido por secciones. Los menores y los adultos están separados, lo mismo los niños, digamos las jóvenes y los jóvenes, o sea, tienen que estar separados, pero no pasan a un centro del IMPEC, por así decirlo. Claro que sí, bueno, entonces lo que busca este sistema básicamente es entrar a dar una sanción, digamos, menos gravosa, menos dura, menos fuerte con los adolescentes, porque en últimas la juventud colombiana después es el futuro del país. Pero vemos que muchas veces o en muchas ocasiones esta legislación es tan suave que son reclutados por organizaciones o bandas o empresas criminales, y ahí es a donde a mi criterio está el gran error del legislador, y es ver o analizar cada situación, digamos, de una forma general y no de una forma particular. En otros países del mundo, por ejemplo, existen psicólogos que miden la capacidad de la persona, es decir, su madurez. Aquí en Colombia la madurez se mira desde el punto de vista ya de la edad. Si la persona es menor de 14 años, entonces es inimputable, y si la persona va de 14 a los 17 años, antes de cumplir los 18, entonces va a tener una sanción penal, pero en dicho caso no va a ser tan fuerte o tan gravosa como en el Código Penal, que es la Ley 599 del año 2000. Eso estamos hablando en cuanto a cuando los adolescentes cometen delitos o conductas punibles. ¿Qué sucede, doctora, cuando un adulto que tiene plenas capacidades, tanto legales como mentales, instrumentaliza al menor de edad para que cometa conductas punibles? Lo que hablábamos ahorita, los combos delincuenciales que instrumentalizan a menores, o familiares que instrumentalizan a sus hijos para cometer un hurto, por ejemplo, en un sector de la población. Lo que sucede es que, por ejemplo, el CIA trae en su artículo 199 qué puede pasar con ese adulto que instrumentaliza a un menor. Esto es que no va a tener ningún tipo de beneficio. Esta persona por algún motivo dirá, es que yo trabajo, tengo hijos menores, yo estudio, pero a ver si me dejan ir para mi casa mientras que se investiga todo el proceso penal. En este caso, la norma prevé que no hay ninguno de sustitutos, ni que se le deja libertad vigilada, nada. Ni una domiciliaria. No hay ningún tipo de beneficio, ni preacuerdos, ni principios de oportunidades. ¿Por qué? Porque la norma, al menos el CIA, lo que prevé es que cuando se usa a un adolescente, niño o niña adolescente, se busque un reproche mucho más grande para ese adulto que utiliza y sabe el por qué está utilizando un menor para de pronto poder cometer conductas punibles que si las hace él, sabe que tiene unas sanciones muchísimo más gravosas por el Código Penal. Claro que sí, doctora. ¿Qué opinión le merece a usted ese tipo de situaciones en las cuales se le da, digamos, un trato preferencial a los adolescentes que cometen ese tipo de conductas punibles? Lo que sucede es que por algún motivo el CIA lo que busca es la protección de los menores, lo mismo lo trae en la Constitución en su artículo 44. Entonces lo que se busca es, si el Código Civil y el CIA han previsto que los niños y niñas no deben de ir o ser juzgados por su inmadurez psicológica, es algo totalmente viable. Puede que un niño de 5 años en algún momento estaba andando por su casa, encontró un arma y se le disparó y lamentablemente mató a su hermano. ¿Cómo vamos a entrar a decir que este es responsable penalmente y enviarlo quizás así sea con sanciones a sitios donde realmente, aunque sí está la educación, sí está el tema de los psicólogos, de todas formas no es el mismo mundo que un adolescente que tiene de pronto una madurez un poco más amplia de que sabe la conducta que está cometiendo? En ese caso lo que uno busca es un proceso de restablecimiento de derechos, que hacía un arma en una casa,
que hacía cargada, o sea, ya se busca es tratar de mejorar el ámbito de vida de ese niño que sin quererlo cometió una conducta que es reprochada por el Código Penal. Entonces, en mi caso, me parece bien la determinación de que algunos menores o niños, niñas, no sean juzgados por la ley penal. Ahora bien, aquellos de 14, 15, 16 años, que hasta son líderes de bandas delincuenciales, sí deben de estar en centros de atención especializada para restablecer sus derechos y que a futuro, porque obviamente en estos procesos del CIA se dice claramente que no hay lugar a antecedentes penales, se les pueda restablecer sus derechos y cuando ya cumplan la mayoría de edad y salgan de nuevo a la sociedad, no tengan por qué reincidir y en este caso ya irles a una cárcel. Claro que sí, bueno, el tiempo en televisión es muy corto, doctora, y quiero hacerle una última pregunta que un televidente nos había redactado por el canal de Facebook. Y es que en ese tipo de situaciones, cuando los adolescentes van a ese centro, digámoslo así, donde se les restablecen sus derechos, en esos centros existen vigilantes o guardias armados para precisamente verificar que los menores no vayan a amotinar en dicho centro o se vayan a fugar del mismo. Cercanos al centro de atención especializado sí está determinado por el CIA que puede haber gente del INPEC, pero no precisamente armada igual. La posibilidad en este tipo de casos es que esto es un colegio, prácticamente son instituciones educativas, donde los menores no pueden salir, pero en caso de que haya un amotinamiento o algo, se podrá entrar y tratar de parar la situación. Claro que sí, bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar viendo este programa. Doctora, indíquenos dónde pueden contactar la firma. Nosotros estamos ubicados como sede principal en la ciudad de Medellín, también estamos en Bogotá, en Pereira, en La Dorada, Caldas y en el exterior como en España, Argentina, México y los Estados Unidos. Nos pueden contactar por nuestro Facebook como Guerrero Abogados, en Instagram y en YouTube en nuestro canal. Podrán seguir viendo videos de interés jurídico. Nos pueden contactar al 301-322-9007. Agradecemos su amable atención y por seguirnos siempre en nuestras redes sociales, en las redes sociales del canal CNC Medellín. Guerrero Abogados es la solución a sus problemas.